Muy buenas noches, amados hermanos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Yo quiero asegurarme de que por lo menos al inicio de la predicación ustedes están despiertos, por lo menos cuando yo inicie. Ya en el camino o al final, ¿verdad? Si se duermen, pues está bien. Pero por lo menos al inicio yo quiero asegurarme de que están despiertos. Bueno, agradecer una vez más a todos los hermanos por su amabilidad, por su generosidad para conmigo. Y yo creo que voy a tener que comprar ropa porque ya la que traje no me está sirviendo. No sé por qué, quizá por el clima, no sé. Pero bueno. Vayan a Hebreos capítulo 1 una vez más. Hebreos capítulo 1. Yo quiero que lean conmigo los versículos 1 al 3 otra vez. Y en la segunda parte, entonces vamos a estar exponiendo los versículos 4 al 14. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Señor, sabemos, porque así lo dice tu palabra y lo creemos enteramente, que tú eres quien habla a través de ella. Que tú hablaste en el pasado muchas veces y de muchas maneras, pero que tú nos has hablado, Señor, en el presente y nos habla en el presente por medio de la palabra encarnada, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y su revelación escrita, que es la Biblia. Gracias nosotros te damos por esa palabra. Y ahora que la vamos a exponer una vez más, te suplicamos, oh Dios del cielo, que podamos oír tu voz, pero no para nosotros contemplarla, sino para nosotros, Señor, hacer conforme a ella. Que tú nos anime con tu palabra, que tú, oh Dios del cielo, nos estimule, que tú nos aliente, que tú nos exhorte, que tú, oh Dios del cielo, nos reprenda conforme a tu voluntad, y que nosotros podamos ser humildes a tu voz. Y si hay alguien que no te conoce aquí, una vez más te suplicamos para que tú le traigas a Cristo. En su nombre nosotros te lo suplicamos. Amén. La firmeza de una edificación depende por entero de la base o el fundamento que la sostiene. Si usted hace una edificación y esa edificación no tiene una buena base, si no tiene un buen fundamento, bueno, pues es probable que en medio de una tormenta, en medio de un aguacero, en medio de un huracán, un terremoto, un temblor de tierra, es probable que esa edificación colapse. Este pasaje que nosotros tenemos por delante y que nosotros comenzamos a estudiar la noche de ayer,
constituye la base o el fundamento de toda la carta a los hebreos. Es sobre la declaración de lo que el autor hace aquí de Jesucristo que descansa todo lo que él dice en la epístola. Esta es, repito, la base, este es el fundamento sobre el cual él va a levantar todo el edificio, toda la estructura. Si nosotros le quitamos esta base, es muy probable que todo lo que el autor diga se derrumbe. Es muy probable que todo lo que él dice después, eso no haga mucho sentido. Y esa es la razón por la que yo me he tomado el tiempo y me quiero tomar el tiempo para tratar con este pasaje. Comenzamos a estudiarlo ayer, pero yo no quisiera pasarlo por alto y ver únicamente las cosas que nosotros dijimos ayer. Hay otras cosas que son importantes en el texto y que nosotros queremos considerar. Y de paso, quiero adelantar que aunque es el propósito de esta conferencia, si es mi objetivo dar toda la carta, si eso no es posible, yo no voy a ir deprisa, simplemente por el cumplido de dar todo el contenido de la carta o de abarcar toda la carta. Yo prefiero 1000 veces que si solamente tengo que ver un capítulo con ustedes en esta serie de conferencias, si solamente tengo que ver un capítulo con ustedes, ver ese capítulo, pero no pasarlo corriendo, simplemente como un cumplido para dar todo el contenido de la epístola o dar toda la carta. Así que en el presente sermón lo que voy a hacer es ver la segunda parte de la enseñanza que comencé ayer. ¿Ustedes recuerdan lo que yo traté ayer? ¿Cuál fue el encabezado? ¿Qué fue lo que yo dije ayer? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué fue lo que yo dije? Pastor, usted dijo muchas cosas. Sí, pero no son los detalles. Por eso nosotros tenemos una estructura, tenemos un bosquejo. Y lo más importante es que aunque usted no se pueda llevar todos los detalles, que es lo que suele suceder con los hermanos en la iglesia muchas veces, que uno predica un sermón entero, completo, y entonces tiene una estructura, tiene varios encabezados en esa estructura, tiene divisiones y subdivisiones, y entonces los hermanos de repente le impactó una frase que uno dijo, y ya eso es con lo que ellos se van. Y yo recuerdo que usted dijo tal cosa, o a veces hasta un chiste que alguien hace, y eso es lo que se le queda al hermano, el chiste que se hizo. Ok, ¿qué fue lo que yo dije ayer? ¿Ustedes recuerdan? Yo solamente traté un punto principal. ¿Y cuál fue mi punto? Ustedes ven, eso fue a modo de aplicación. Eso fue aplicación. Ustedes ven, eso fue a modo de aplicación. Ese no fue el punto. Ese no fue el punto. Eso fue una aplicación. Ese es el tema, la superioridad de Jesús versus la revelación del Antiguo Testamento. Ese es el tema. Ustedes ven, solo Jesús tiene palabra de vida eterna. Pero ese no fue el encabezado. Yo dije eso, pero ese no fue el encabezado. Ese es el tema. Ese es el tema general. Ahora, mi encabezado fue un contraste entre la revelación antiguo testamentaria y Jesucristo como la revelación final de Dios. Sí, pero ese es el tema general. Pero mi punto fue solamente establecer mi primer punto, un contraste, que es lo que hace el autor de la carta a los hebreos en los primeros versículos. Fíjense que él contrasta la revelación antiguo testamentaria ¿con qué? Con la revelación presente dada en Jesucristo. Eso es lo que él hace. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y aquí viene el contraste, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habló en el pasado. Dios habla en el presente. ¿Lo ven? Ese es el contraste. Dios habló en el pasado. ¿Cómo? Muchas veces y de muchas maneras. Y ahora, Él habla de una sola manera. De una sola manera. Eso lo veremos en la aplicación. Él habla de una sola manera ahora.
Dios habló en el pasado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y ahora, ¿cómo nos habla? En hijo. Ahora nos habla en hijo. Ese es el contraste. Eso fue lo que yo expliqué, básicamente. Y ahora, para mostrar la superioridad de Cristo como revelación, en contraposición a la revelación dada en el Antiguo Testamento, el autor, en segundo lugar, ese es mi punto hoy, va a mostrar la identidad gloriosa del Hijo. ¿Por qué Jesús como revelación es superior a la revelación dada en el Antiguo Testamento? Debido a su identidad. Y eso es lo que él va a hacer ahora en estos versículos siguientes. ¿Cuáles son las cosas que hacen de Jesús no solo una revelación superior a la revelación dada en el Antiguo Testamento, sino la revelación definitiva de Dios al hombre? Bueno, que es el mismo Dios hecho carne quien nos ha hablado. Y el autor menciona ahora 6 características de Jesús que divide en 2 grupos para apuntalar su punto. ¿Cuál es el punto? Que Jesús es una revelación superior dada por Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, porque es el mismo Dios el que está hablando. Y dividido en 2 grupos, él va a mostrar ahora 6 características de nuestro Señor Jesucristo aquí, que lo hacen una revelación superior. En primer lugar, su identidad, y este es el primer grupo, su identidad en relación con la creación. Hay 3 cosas que el autor dice de Jesús en relación con la creación, mostrando su identidad. Número 1, Jesús es la meta de todo el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo. A quien constituyó heredero de todo. ¿Qué es lo que significa esa frase? Que Dios constituyó al Hijo como heredero de todo. El apóstol Pablo declaró que todas las cosas son de Él y por Él y para Él. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Jesucristo mismo dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando el autor dice que Jesús ha sido constituido por Dios heredero de todas las cosas, lo que está diciendo es que es Jesús quien le da sentido y propósito a todas las cosas. Eso es lo que él está diciendo. Él ha sido heredero, ha sido constituido heredero de todas las cosas. Todas las cosas son de Él y por Él y para Él, porque Él es el heredero de todas las cosas. A Él le pertenecen todas las cosas. Y si Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué fue o qué era lo que se había perdido y a quién se le había perdido? Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? ¿Y a quién se le había perdido? Son 2 preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué fue lo que se perdió y a quién se le perdió? Porque si algo se perdió, fue a alguien que se le perdió. Algo no se puede perder si no tiene dueño. Si se perdió era porque tenía dueño. ¿Sí o no? La salvación al hombre. Bueno, el que se había perdido era el hombre y al que se le había perdido era precisamente a Jesús. Y si se le había perdido a Jesús, entonces es porque
en algún tiempo era de Él, ¿sí o no? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. En Lucas capítulo 15, el Señor ilustra esa perdición del hombre con 3 parábolas. ¿Lo recuerdan? 3 parábolas. Y habla allí de una oveja perdida, habla de una moneda perdida y habla también de un hijo perdido. 3 cosas que se perdieron. Y de hecho, Cristo relató esas 3 parábolas en el contexto de una crítica que se le hizo. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la crítica que se le hizo? ¿No recuerdan cuál fue la crítica? Las parábolas no fueron relatadas por Cristo en el aire. Todas las parábolas tienen un contexto. Las parábolas, ¿saben lo que son las parábolas? ¿Saben lo que es una parábola? Eso es importante saberlo. ¿Saben por qué? Porque una gran parte de las enseñanzas de Cristo fueron relatadas en parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Saben lo que es una parábola? ¿Qué es una parábola? Una enseñanza citando ejemplo. Es un poco más que eso. Es una enseñanza espiritual que se comunica por medio de una enseñanza de la vida cotidiana, de cosas cotidianas. La palabra parábola proviene del griego parabolé y es una palabra griega compuesta por el prefijo griego para, que significa junto o al lado de, y el griego bolé, que significa lanzar. Es una parábola, una enseñanza espiritual que se lanza junto o al lado de una enseñanza de la vida cotidiana, de la vida física. El Señor salió a sembrar. Pero no es de agricultura que el Señor quiere hablar, o sea, no es una lección de agricultura que Él quiere dar. ¿Es eso lo que Él quiere dar? Una lección agrícola es lo que Él quiere dar. No, eso no es lo que Él quiere dar. ¿Qué es lo que Él quiere dar? Una enseñanza espiritual. Él le quiere comunicar a la gente que el reino de los cielos es una realidad presente. Lo que pasa es que hay muchos que no lo pueden ver porque ese reino ahora mismo es un mapa de siembra. ¿Ven? Esa es la enseñanza espiritual. Porque hay muchos que no pueden ver el reino ahora. Porque el reino está en su etapa de siembra. Es como que usted vaya a un terreno de alguien que está sembrando los árboles. Porque ahora mismo la semilla de siembra no puede ver los árboles, no puede ver esa semilla porque no ha germinado todavía. El reino está en su etapa de siembra. Eso es lo que él dice. Esa es la enseñanza de la parábola. Y el Señor habla allí entonces de 3 cosas que se han perdido. ¿Y cuál es el contexto? Una crítica que se le hace porque él está comiendo con los pecadores y publicanos y se está juntando con ellos. ¿Y por qué vuestro maestro se junta con los pecadores y publicanos? Le voy a explicar por qué. Porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si no me junto con los perdidos, ¿cómo lo voy a salvar? Digo, ¿cómo lo voy a salvar? Por eso es que hay un hombre que tiene 100 ovejas y se pierde una de esas ovejas. ¿Y qué él hace? Deja la 99 y va en busca de la que se perdió. ¿Y por qué? Bueno, porque él sabe que la oveja no va a llegar a él por sí sola. Las ovejas son torpes, no son como los perros. Un perro usted lo suelta aquí y puede llegar a Guatemala, qué sé yo, fácilmente, detrás de usted, por el olfato. Tienen esa cualidad. Las ovejas no son así. No tienen un buen olfato, no tienen una buena visión, no tienen un buen oído. Y por eso hay que buscarla. Porque ella no va a llegar sola.
Y la otra parábola es todavía más extraordinaria. Una moneda perdida. Así que hay una señora que pierde una moneda. Claro, la señora no abre el bolso esperando que la moneda regrese sola al bolso. Y le dice, monedita, ven, ¿dónde te perdiste? Ven, monedita. No, porque la moneda no va a llegar a ella sola. Así que ella agarra una escoba y barre toda la casa en busca de esa moneda. Y no deja de barrerla hasta que encuentra la moneda que se le perdió. Pueden ver entonces lo que el Señor está enseñando. Si Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, era porque algo le pertenecía. Y eso que le pertenecía se perdió. El apóstol Pedro dice que cuando nosotros nos convertimos, dice él, hemos vuelto al obispo y pastor de nuestras almas. Dice que éramos como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto, dice él, al obispo y pastor de vuestras almas. Han regresado donde pertenecían. Eso es lo que le está diciendo. Jesucristo es superior porque Él es el heredero de todas las cosas. Y si Él es el heredero de todas las cosas, es porque Él es el Hijo. Es porque Él es Dios y es el Hijo entonces. Eso es lo que el autor está diciendo aquí. Número 2, Jesús es el creador del universo. No solamente es el heredero de todo, es el creador del universo. Versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo estoy acostumbrado ya a esto. Yo duré 20 años predicando en la iglesia y la iglesia era de alucín. Y cuando llovía, el ruido que eso provocaba era el triple del sonido que provoca la lluvia aquí. Es que ya yo estoy acostumbrado a esto y me siento como en casa, aunque ya cambiamos eso, gracias al Señor. Y esto es temporal y cada vez que pasa eso, yo le decía a los hermanos siempre, esto es para que nosotros oremos más al Señor y esto es para que nosotros demos más al Señor para terminar el templo. Esto es un estímulo para nosotros. Amén. Ah, bueno. Hey. Eso no estaba en el sermón, eso adicional. Jesús es el agente por medio del cual Dios creó todo lo que existe. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí o no? ¿No fue así? ¿Quién fue el agente por medio del cual Dios hizo la creación? ¿Quién fue el agente por medio del cual Él hizo la creación? Su palabra. Su palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y la palabra accionó y creó la palabra. Y eso es lo que Juan dice en su evangelio, en el prólogo de su evangelio. En el principio era el verbo o la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Los testigos de Jehová dicen, era un Dios. No, pero eso no es lo que dice el texto griego. El texto griego dice, era Dios. No un Dios, era Dios. Este era en el principio con Dios. Y es interesante porque fíjese, dice, este era en el principio con Dios. Este. ¿Y por qué dice este? Y no dice esta era en el principio con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dice esta era en el principio con Dios? En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios.
Pero no dice esta era en el principio con Dios. Dice este era en el principio con Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra que se utiliza aquí, la palabra logos, es un sustantivo masculino. Palabra es un sustantivo femenino en nuestro idioma español. Pero el asunto es que la Biblia no se escribió en español. Y por eso es que Reina Valera no traduce palabra. Hay otras versiones castellanas que traducen palabra. Pero Reina Valera traduce verbo, porque hace más sentido con el versículo 2. Verbo es un sustantivo español. El verbo es un sustantivo masculino. Pero el logos, porque está hablando de una persona. Este era en el principio con Dios. Y noten el 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Está claro, sí o no? Él es el agente creador. Y si él es el agente creador, la palabra de Dios, él es Dios. Por eso esta revelación es superior. No sé si me están siguiendo el hilo. ¿Me están siguiendo el hilo? Él es una revelación superior porque él ha sido constituido el heredero de todo. Él es una revelación superior. ¿Por qué? Porque él es el creador. Y si él es el creador, él es Dios. Y por eso es una revelación superior. Número 3, Jesús es quien sostiene el universo creado. Versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, bueno, versículo 2 todavía, perdón. Versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el heredero de todas las cosas, él es el agente creador de todo y él es quien sostiene o sustenta todas las cosas. Este vasto universo no es el resultado del azar, como sostiene el ateísmo. Tampoco Dios lo creó y lo dejó funcionando con leyes fijas, pero luego se desentendió de él, como plantea el deísmo. Mucho menos creemos que Dios creó el universo y después el universo se le escapó de las manos, como enseña el deísmo finito. Más bien creemos que la misma palabra creadora sostiene y controla todo cuanto ocurre en esta creación. Digo, mis hermanos, no crean y no repitan. Es verdad que hay leyes en la naturaleza, es verdad que Dios ha establecido leyes, pero Dios no es un relojero. Él no creó este universo y le dio cuerdas y lo dejó funcionando con esas leyes. Eso no es así. Dios está pendiente de todo cuanto ocurre en este vasto universo. De hecho, esta expresión, quien sustenta o sostiene todas las cosas, no solamente hace referencia a Jesús como aquel que está sosteniendo el universo, como quien sostiene un peso muerto. No, la idea que está detrás de esta frase es que Jesucristo tiene un propósito con este universo y que Él está llevando este universo hacia ese propósito que Él tiene. Él tiene una meta y Él lleva a este universo, todo lo que acontece a este universo va dirigido, Él lo va conduciendo hacia ese propósito, hacia esa meta. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. Ustedes saben el contexto. Dios ha prometido algo. Dios ha prometido que Él
va a transformar esta creación, que llegará un día en que Él le pondrá fin a todo esto. O sea, que todo este universo va conducido hacia esa meta, hacia ese propósito. Pero ¿qué pasa? Bueno, que hay algunos burladores que dicen, no, eso es mentira. La gente dice que Cristo viene, y yo estoy escuchando eso desde que nací, y que Cristo viene, y que Cristo viene, y todas las cosas permanecen igual. Esos son los burladores. O sea, yo no veo que nada cambie, yo veo que no, eso es mentira. Y entonces Pedro dice aquí en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ellos están guardados, reservados. Cristo los está conduciendo hacia una meta de acuerdo a su plan. Aunque no reparemos en ello, es Dios quien dirige, controla, gobierna todo cuanto acontece. Jesucristo está pendiente de todo, absolutamente de todo, aunque nosotros no pensemos en ello. Usted se ha detenido a pensar para qué están las aves aquí. ¿Se ha detenido a pensar para qué están las aves? No, porque nosotros, imagínense, nosotros estamos ocupados en tantas cosas que... Bueno, las aves, entre otras cosas, están para darnos a nosotros una lección de confianza y dependencia de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vamos, tú que vives preocupado por cosas por las que ni siquiera deberías preocuparte. Dice el Señor, no te preocupes sobremanera, no te afane, no tengas ansiedad, ni mucho menos depresión, ni siquiera por aquellas cosas por las que tú deberías preocuparte. Por el alimento y el vestido. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente se preocupa por las cosas? ¿Por qué? Digo, se preocupa sobremanera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pastor, es que no es fácil. Mire, cuando usted tiene que pagar la renta, cuando usted tiene que comprar los alimentos, cuando usted tiene que pagar el colegio, cuando usted tiene que comprar ropa, zapatos, cuando usted tiene que pagar servicio, cuando usted tiene que... y pierde el empleo, eso es como para volverse loco. El Señor te dice que no te preocupes sobremanera por eso. Que no te vuelvas loco o loca por eso. ¿Y qué hago, Señor, entonces? Él te dice, piensa bíblicamente. Eso es lo que Él te dice. Piensa bíblicamente. Claro, Él no te dice, hazte el chivo loco. No, eso no es lo que Él te dice. Él te dice, piensa bíblicamente. Y si piensas bíblicamente, no te vas a preocupar ni siquiera por esas cosas que son esenciales para la vida y su sostén. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Reflexiona. ¿Qué es más importante, la vida o el alimento que la sostiene? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? La vida. ¿Quién te dio la vida? Y no te va a dar el alimento para que sostenga esa vida. Y entonces, ¿por qué te preocupas? Digo, ¿qué es más importante? ¿El cuerpo, ese cuerpazo que tú tienes?
o el vestido que lo cubre? ¿Qué es más importante? ¿Y quién te dio ese cuerpo? ¿Tú lo compraste en algún sitio? ¿Quién te lo dio? Y el que te dio el cuerpo no te va a dar el vestido para que lo cubra. Entonces, ¿por qué te afana? Ahora, si tú piensas que eso es mentira, entonces siéntate un momento en el parque y ponte a mirar las aves del cielo. ¿No siembran? ¿Alguien ha visto un ave sembrando? ¿Alguien ha visto un ave sembrando? ¿Alguien la ha visto en el campo sembrando? Ah, ¿ves qué tú haces aquí sembrando los frutos para mañana? No, no siembran. No ciegan. ¿Alguien ha visto las aves cosechando? ¿Alguien las ha visto cosechando? ¿Alguien ha visto un ave cosechando en el campo? No. Ni recogen en graneros. ¿Quién cuando va al banco se ha encontrado con un ave, con un saco lleno de gusano que lo va a depositar en el banco? ¿Quién se ha encontrado un ave así? ¿Alguien se ha encontrado un ave así? No. No siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. ¿Quién las alimenta? ¿Quién las alimenta? Porque Él tiene cuidado de las aves. Y si Él tiene cuidado de una simple avecilla, ¿no tendrá cuidado de ti, mi hermano? Que eres su hijo, ¿no tendrá cuidado de ti? Entonces, ¿por qué te afana? ¿Para qué están las aves? Entre otras cosas, para darnos a nosotros una lección de confianza y dependencia de Dios. Tienen un propósito. Dios las tiene ahí con un propósito. Y si tú crees que eso es poco todavía, mira los lirios del campo cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Pero yo te digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el fuego, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué se afanan entonces? Ay, no tengo que ponerme, que no, ay, y la boda es la semana que viene y no tengo que ponerme. Y cuando tú abres su closet tienen 70 vestidos y 20 pares de zapatos y no encuentran qué ponerse. Pues no entiendo. Y nada más tienen 2 pies y un cuerpo. Pero tú tienes 70 vestidos ahí. No, es que ese me lo puse la semana pasada. Y ese me lo puse en la boda de fulano. Y ese me lo puse. Pues ¿y eso qué tiene que ver? Su identidad en relación con la creación, pero su identidad, ¿cuánto tiempo me queda? 2 minutos. Ahí, su identidad en relación con la redención. Número 1, 3 cosas aquí también. Número 1, rápidamente, Jesús es la representación exacta de Dios. Versículo 3, Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, ¿de la gloria de quién? Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Literalmente el texto griego lo que dice es la representación exacta de su carácter. Eso es lo que dice el texto. Dios el Padre es invisible, nadie lo puede ver. No solamente porque es un ser espiritual, es que nadie lo puede ver, ningún hombre lo puede ver y vivir. Nadie lo puede ver. Él es invisible, así lo dice la Escritura. ¿Y cómo es que Cristo entonces es la representación exacta de su carácter? Yo no tengo el tiempo para leer el texto. Ustedes han leído Isaías capítulo 6. Isaías vio la gloria de Dios en el contexto de una visión en el templo de Jerusalén. En el año que murió el rey Usías, estoy citando, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Wow. La gloria de Dios vio Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 4.
Pero ¿a quién fue que vio en realidad Isaías? Al Señor Jesucristo. Juan, en su Evangelio, capítulo 12, versículo 41, dice que lo que Isaías vio fue la gloria de Jesús. Eso es lo que dice Juan, no lo digo yo. Juan 12, 41. Dice que Juan dijo eso cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿La gloria de quién? La gloria de Jesús, porque él es la representación exacta del carácter de Dios. Pero hay 41. Versículo 40 dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? De Jesús. Jesús es el sujeto del que se habla ahí. Para los que no sabían qué fue lo que vio Isaías. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 14. Versículo 18, Juan 1. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es interesante porque el texto griego lo que dice es, Él ha hecho un exégesis del Padre. Él lo ha sacado hacia afuera. Él lo ha mostrado. Eso es lo que significa la palabra exégesis. Cuando usted dice, yo voy a hacer un exégesis de un texto, ¿qué es lo que usted va a hacer? Sacar la verdad que está ahí. Extraer la verdad que está ahí. Jesús hizo un exégesis del Padre. Número 2, Jesús es la esencia misma del Padre. Jesucristo no es un simple espejo que refleja la gloria de Dios, como la luna refleja la luz del sol. No. Jesucristo es la misma esencia. Hipóstasis es la palabra o sustancia de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿de qué está hecha esa silla? ¿De qué está hecha esa silla? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su sustancia? ¿De qué está hecha la silla? Hay sillas que son de metales, hay sillas que son de plástico, hay sillas que son de madera, porque esa es su esencia, su sustancia. Y yo le pregunto a usted, si pudiéramos preguntar, ¿de qué está hecho Jesús? ¿De qué está hecho Jesús? La respuesta sería de Dios. Esa sería la respuesta, porque esa es su esencia, esa es su sustancia. Por eso es una revelación superior. Por eso le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Ustedes recuerdan? Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has visto? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos, porque somos de la misma esencia, de la misma sustancia. Porque Él es Dios. Por eso es una revelación superior. Número 3, Jesús es Dios debido a su sacrificio expiatorio. Y voy a traer algunas palabras de aplicación rápidamente, porque ya quiero concluir esta parte. Número 1, la Biblia es la regla autoritativa de fe y práctica para el creyente. Estamos hablando de la revelación que Dios ha dado definitiva en Jesús. Esa revelación se nos ha puesto por escrito. Es su palabra escrita. Esta es la revelación definitiva. Es aquí por medio de lo cual Dios nos habla hoy. Esta Biblia. Y por lo tanto, esta Biblia es autoritativa para el creyente en materia de fe y práctica. No es un concilio, no son sueños, no son supuestas revelaciones. Estamos plagados de eso en el día de hoy. El Señor me dijo, el Señor me reveló. El Señor te puede decir lo que Él quiera o tú entender lo que el Señor te dijo, pero eso no regula la vida de la iglesia. Lo que regula la vida de la iglesia es la Biblia, la palabra de Dios. Y por eso el que viene a este púlpito no puede venir con que yo me soñé anoche, cuente su sueño por ahí. No puede subir aquí con que el Señor me reveló. Tiene que exponer la palabra de Dios. Esta es la palabra autoritativa para todos nosotros. La Biblia.
Por eso es que le estamos estudiando aquí. Por eso es que le estamos predicando. Claro, es más fácil yo acostarme, qué sé yo, y decirle, Señor, dame un sueño para yo hablar mañana. Y venir y decirle que el Señor me dijo y que el Señor me reveló, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es más fácil que hacer lo que estamos haciendo aquí. Número 2, la Biblia es suficiente para salvarnos y llevarnos a vivir la vida que agrada a Dios. Solo la Biblia. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, y que desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia. Y luego Pablo añade, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La Biblia es suficiente para eso. No tenemos que traer otro tipo de cosas para nosotros salvar a la gente. No, pero que tú sabes que si nosotros hacemos una especie de show aquí, la gente va a venir y la gente se va a identificar con uno y tú sabes que eso va a traer a la gente. No, la Biblia, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, eso es lo que salva. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvar a los pecadores, al judío primeramente y también al griego. Porque es en el evangelio que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y la Biblia es suficiente para capacitarnos a nosotros y llevarnos a vivir la vida que agrada a Dios. Por eso es responsabilidad de los pastores, los líderes de la iglesia, enseñar la Biblia, porque es ella la que nos va a capacitar para nosotros hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es que tenemos que enseñar esta Biblia en nuestros hogares, para que nuestros hijos a una temprana edad abracen al Señor por la fe. Es la Biblia, no es otra cosa, la palabra de Dios. Es el instrumento que Dios nos ha dejado. El Señor le bendiga.